Bien, un saludo especial a todos los seguidores de la palabra de la semana. Nos encontramos ya hoy en el segundo domingo de Adviento y hoy es la fiesta de la Inmaculada Concepción. Hoy es la segunda noche de las velitas. Ayer fue el día más importante, la víspera de la Inmaculada, en donde encendemos las velitas para honrar a la Santísima Virgen María desde la víspera, pero también hoy en muchos hogares se encienden las velitas para continuar esta tradición de honra a la Santísima Virgen María. Es verdad que nos hemos dejado robar esta fiesta y esta tradición de las velitas, digamos, más bien por una costumbre cultural. Se nos ha vuelto más una costumbre cultural, aunque he visto con alegría cómo las parroquias nos recuerdan que esta tradición de encender las velitas cada 7 y también 8 de diciembre es una tradición cristiana para honrar la gran solemnidad de la Inmaculada Concepción. En Colombia y seguramente también en muchos otros países de Latinoamérica, diría yo, se acostumbran las primeras comuniones de los niños. Entonces también hoy felicitamos a todos los niños que por vez primera han recibido a Jesús en su corazón. Bien, y vamos entonces a meditar la palabra del Señor que corresponde para este segundo domingo de Adviento, solemnidad de la Inmaculada Concepción. Estamos pues en el Evangelio de Lucas, estamos en el capítulo primero, versículos del 26 al 38. Y bueno, vamos a escuchar, voy a leer el texto y bueno, con atención. Dice: al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por aquellas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el sexto mes, la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, varios apuntes importantes. El primero es que para Lucas es muy importante darnos las coordenadas espaciotemporales de este acontecimiento tan especial en la historia de la salvación, para que no consideremos nosotros que es un acontecimiento ficticio. Lucas se encarga de decirnos con claridad: vea, fue al sexto mes del embarazo de Isabel. Fue en la época de Herodes, ya nos lo había dicho al principio del Evangelio. Pero además de eso, dice también que fue en un pueblo de Galilea llamado Nazaret. Galilea es un pueblecito, ni siquiera un pueblecito, una aldea pobre, poco importante, al norte de Israel, en la periferia de la centralidad, religiosa, social, económica de Israel. Galilea pertenece a la periferia de Israel, está al norte, muy lejos de Jerusalén, donde es el centro religioso, social, económico del pueblo de Israel. Allí confluye, toda la cultura, todas las celebraciones religiosas, el templo, la sinagoga, los sacerdotes, los maestros de la ley,
lo más importante está en Jerusalén y no en Galilea. Galilea es una aldeíta pequeña que pertenece a la periferia de Israel. Ni siquiera un pueblo, una aldeíta pequeña, bueno, que no es nombrada tampoco en la escritura, en fin. Entonces Lucas se ocupa en decirnos dónde, cuándo y en qué tiempo. Entonces, en el tiempo de Herodes, al 6º mes de la concepción de Isabel, en Galilea, en la periferia de Israel. Para que no creamos que este asunto central de la historia de la salvación es un asunto inventado, es una fábula, ¿cierto? Entonces, primera preocupación de Lucas. Segundo detalle importante, y en el que se basa precisamente la fiesta de hoy, y por lo cual es muy importante comprender este detalle entre comillas. Dice, cuando entró el ángel le dice a la Santísima Virgen, alégrate, llena de gracia. No le dice alégrate María, sino que le dice alégrate, como si llena de gracia fuera el nombre real de esta joven muchacha. Le dice alégrate, Jaire en griego, y le dice que Jaritomene, que significa llena de gracia. Pero esta palabra aparece solo una vez en toda la escritura y es en este pasaje, y que Jaritomene significa llena de gracia a plenitud y de manera estable y continua. Es decir, María no ha perdido nunca desde el momento de su concepción el estado de la plenitud de la gracia de Dios. Juan Pablo II dice en su encíclica Redemptoris Mater que en María está toda la gloria, todo el esplendor de la gracia de Dios. De acuerdo a esta expresión griega que Jaritomene, que significa llena de gracia en plenitud y de manera estable. Nunca María fue antes menos agraciada y nunca María fue en el futuro menos agraciada. Ella fue de manera estable, siempre plena de la gracia de Dios. Por eso decimos que María es inmaculada desde el momento de su concepción. Nos lo dice la Sagrada Escritura. Estamos apoyándonos en esta expresión griega que significa plenitud y estabilidad de la gracia de Dios en María. Nunca fue menos agraciada. Y nunca en toda su existencia fue menos agraciada por Dios. Y es agraciada por Dios, de acuerdo a esta expresión, no solamente desde el momento de la anunciación, sino como esta gracia de Dios, esta plenitud de la gracia de Dios es estable en ella, ¿cierto? ¿Y por qué esta plenitud de la gracia de Dios desde siempre en la existencia de María, desde el momento de su concepción? Dice San Pablo en la carta a los Filipenses, que también leímos en la liturgia del día de hoy, que en Cristo nosotros hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales y materiales. María participa en Cristo de todas estas bendiciones espirituales, ¿cierto? La participación de María no es por ella misma, por su propio mérito, sino que es en función de Cristo. Así como nosotros hemos recibido la gracia a partir de Cristo porque nos ha querido salvar. La gracia es la gracia de nuestra salvación ante todo. En María, esta gracia plena y estable de su vida es en función de Cristo. Su Hijo, que iría a ser el Redentor, la ha preservado desde el principio en función de su maternidad, la maternidad divina. La ha preservado del pecado y la ha llenado de manera plena y estable de la gracia de Dios desde siempre, desde el momento de su concepción.
porque Keharitomene significa la plenitud y la estabilidad de la gracia, es decir, nunca María fue menos agraciada o más agraciada, siempre fue la plena de la gracia de Dios, preservada entonces del pecado. Y esta expresión, vuelvo a repetir, aparece solamente en este pasaje de la Escritura del Nuevo Testamento, refiriéndose a María. Y vuelvo a decir, el ángel se refiere a ella como la llena de gracia, como su verdadero nombre, su verdadera identidad. El ángel llama a María por su verdadera identidad delante de Dios. Ese es su nombre, la llena de gracia. Y después este detalle dice, refiriéndose ya al niño que será concebido en su vientre, dice: el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Significa esto que no hay que esperar a otro Mesías. Jesús es realmente el único y definitivo Mesías, el Hijo del Altísimo. ¿Y cómo hacemos para saber esto? Porque lo vincula el ángel a la casa de David. Dice, David, su padre, dice, el Señor Dios le dará el trono. ¿A quién? A ese niño concebido en el seno de María. Le dará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Recordemos que en el Antiguo Testamento hay una promesa hecha a David, que de su trono, de su dinastía, vendrá el Mesías. Se llama la promesa davídica. De la dinastía de David, del trono de David, nacerá el Mesías. Pues el ángel en el momento de la anunciación hace esta conexión del niño concebido en el seno de María como hijo de David y cuyo reinado no tendrá fin. Pero podemos también leer desde el principio que María estaba desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Es decir, José es descendiente de David, por lo cual efectivamente Jesús es descendiente también de la casa de David, de acuerdo a los datos que nos da pues la Sagrada Escritura. ¿Qué significa que María estaba desposada con José? Significa que era su prometida. Muy seguramente José ya había pagado la dote en compensación a la familia, porque pues José se va a llevar la hija de esta casa. De acuerdo a la tradición, José se llevaría la hija de San Joaquín y de Santa Ana, y muy seguramente José ya había pagado la dote que corresponde a los papás de la niña, de la Santísima Virgen María, en compensación por llevarse la niña de su casa. Y estaban digamos, en un lapso de tiempo jurídico que se llaman los desposorios. Todavía vivía cada uno en su casa, guardándose mutua fidelidad, y eran los padres de los novios, los padres de la novia específicamente, quienes decidían cuándo se iba a celebrar la consumación de esta boda, este matrimonio, diríamos nosotros. Y para finalizar, dice la Santísima Virgen, ¿cómo será esto posible si no conozco varón? Es decir, aquí no hay participación de hombre. Si la conexión que hace el ángel con la conexión que le hace el ángel a Jesús, al niño concebido en el seno de María, con la casa de David, nos está diciendo que este es el Mesías y que no hay que esperar a ningún otro. Esta expresión de María nos está diciendo, en la concepción de Jesús no hay participación de varón. Está solamente la acción de Dios en el seno virginal de la Santísima Virgen María, porque le dice el ángel que el Espíritu Santo la cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Esto no es acción humana, aquí no hay participación de hombre alguno, sino que es Dios mismo, la sombra del Altísimo, el poder del Espíritu Santo que actúa en el seno virginal de María. Y María responde finalmente, he aquí la esclava del Señor.
hágase en mí según como has dicho, le dice al ángel. La disponibilidad, la plena disponibilidad de María a la acción de Dios en su vida. Siente conturbación, nos dice la palabra de Dios. Siente temor en su corazón frente al desafío de la misión que Dios le entrega. Y sin embargo, ella pone plenamente su confianza en Dios. Es capaz de superar esa conturbación, apoyada también en la respuesta y la explicación del ángel. Y seguramente ella habrá dicho, bien, pues si esto es acción de Dios, yo me abandono a la acción de Dios, porque incluso el ángel le dice, el Señor está contigo. Y si el Señor está con ella, entonces ella dice, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí como el ángel se lo ha manifestado de parte del Señor. Nosotros también en este día nos confiamos a la intercesión poderosa de la Santísima Virgen María para que seamos capaces de decir junto a ella sí a Dios de una manera auténtica y que este sí se manifieste en nuestras decisiones, en la cotidianidad de nuestra vida, en nuestras acciones. Esta es pues, digamos, el comentario a la palabra de Dios de este día. Que nos revela la auténtica identidad de María, la llena de gracia, como la llama el ángel. No le dice alégrate María, le dice alégrate, llena de gracia. La auténtica identidad de María, plena y establemente colmada, plena y establemente plena de la gracia de Dios en su vida. La Inmaculada Concepción, la fiesta que la liturgia nos trae hoy en este segundo domingo de Adviento. Démosle pues gracias a Dios por la palabra que hemos escuchado y continuamos así conformando, consolidando la comunidad del domingo, de los seguidores de la palabra de la semana, que encuentran en la palabra de Dios de cada semana su alimento para toda la semana, para todos estos días, ese alimento principal que en el día del Señor, en el primer día de la semana, Dios nos ofrece para la meditación. ¿Quién es María para nosotros? Quedémonos con esto en el corazón. ¿Quién es María para nosotros? ¿Qué importancia tiene en nuestra vida de fe? ¿Y qué significa para nosotros que ella sea la llena de gracia, la plena de la gracia de Dios, establemente plena desde el primer momento de su concepción, de su existencia, y además de eso, el Señor está con ella, el Señor es contigo. Bien, un abrazo fraterno y feliz segundo domingo de Adviento y feliz semana en el Señor.